Ok. Si me pueden acompañar en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 11. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais pagano, de una manera u otra erais arrastrado hacia los ídolos inmundos. Por tanto, os hago saber que nadie hablado por el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema, ni nadie que puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Amén. Pueden cerrar sus ojos para hacer una oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu presencia, por ese reposo que encontramos en ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos reunirnos aquí con libertad para escuchar, Señor, la palabra que tú tienes preparada esta noche, Señor. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que esta semilla que se va a dar, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y en su tiempo de ese fruto que tú anhelas ver, Señor. Bendigo a cada uno, Señor, te doy gracias y te pido que uses mi vida, Señor, como tú quieras, Padre amado. Permíteme mantenerme fiel a ti, Señor, en todo momento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse. Entonces, me dio mucha alegría, gozo, felicidad cuando el pastor empezó a hablar de los 9 dones. Dije, no, pues ya confirmado. Porque pues es un privilegio estar aquí, es algo bien bonito, pero es una gran responsabilidad. No es cualquier cosa, no lo podemos tomar a la ligera, porque pues todo es para beneficio no solo mío, sino de todos ustedes, ¿verdad? Y pues uno siempre tiene el deseo de que pues Dios lo use y que pueda ser pues de beneficio y de bendición para todos lo que se va a compartir. Y pues cuando el pastor lo dijo, pues dije, pues gloria a Dios, voy bien. Y también en la casa, estando yo buscando el mensaje, yo sí también me mencionó varias cosas que me confirmaban y decía, ok, pues vamos bien. Y bueno, entonces aquí, claro, ya vimos que hay 9 dones y dice aquí que el Espíritu Santo los da como a Él le place, ¿verdad? Pero esta noche yo voy a enfocar más en uno de ellos, que es el don de milagros.
Déjame sacar lo otro que tenía aquí, mis anotaciones. Pues sí, me quiero enfocar en el don de milagros. Pero para llegar a esto, obviamente, pues hay un proceso, ¿verdad? No es nomás así aparece el Espíritu Santo y ya te da, sino que hay un proceso, obvio uno se vuelve a Cristo, estando en Cristo se bautizan y luego viene el bautismo del Espíritu Santo y ahí es donde donde el Espíritu Santo nos da dones, donde se habilitan esos dones en nosotros y podemos entonces usar de ello, ¿verdad? Usar ese poder que pues es de Dios. Y quisiera que fuéramos rápidamente nomás a ver este pasaje que es Hechos 1:5. Me siento con las manos libres y no sé ni qué hacer con ellas. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea que, como les estaba diciendo, viene el bautismo en agua y luego viene este bautismo en el Espíritu Santo, que con él recibimos ese poder y esa autoridad por parte de Dios para hacer pues milagros o diferentes cosas, como decía los dones del Espíritu. Decía profecía es uno, fe, sanidad, milagros, ya lo dije, don de lenguas, interpretación de lenguas. Creo que dije todo, ¿no? No los iba contando. Y todo esto nos los da para beneficio de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se ayude uno al otro, para que se cumplan todas las necesidades de la iglesia, para que la iglesia prospere, ¿verdad? La iglesia salga y sea bendecida, y así mismo ir y salir y traer otros que no conocen del Evangelio, que no conocen de nada de esto. Pues para todo eso Dios habilita esos dones en cada uno. Y quería decirles lo que encontré que significa la palabra milagros. Vi que viene del latín, de la palabra miraculum, y que también que quiere decir la palabra, quiere decir suceso inexplicable, extraordinario o maravilloso, que se atribuye a intervención divina. Es un suceso raro o extraordinario, es sorprendente o inexplicable. Y pues sí, la Biblia nos dice, cuando lo vemos en la Biblia, es algo que sucede fuera de las leyes de lo natural, ¿verdad? Fuera de lo que pudiera un hombre hacer con facilidad. Y por ejemplo también encontré que en la Biblia, en las palabras hebreas y ¿cómo se dice? Las griegas, que también ahí están metidas, usan palabras como Saúl, Pelé, Geburá, Dinamis, y como muestra de poder también usan una que se dice Oth, y otra que se Semeión. Está medio raro, no decía Simeón, pero no era eso. Y bueno, estuve viendo pues a través de la Biblia lo que es el Antiguo Testamento,
sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos milagros que están registrados, pero para esta noche quería más como enfocarme en los que hizo Jesús. Y simplemente los de Jesús, más o menos encontré 38 milagros que están escritos, ¿verdad? Están ahí registrados. Y en esos milagros, pues Dios proveyó alimento a los 5,000. Por ejemplo, capturó en 2 ocasiones grandes cantidades de peces. Hizo liberaciones de demonios. Hizo muchas sanidades. Resucitó muertos. Y como les decía, también hizo cosas sobre la naturaleza, como caminar sobre el agua, detener la tormenta. Todo eso, gracias. Todo eso, todos esos milagros están registrados, pero también, pues leyendo y viendo, me encontré que resulta que hay otras cosas que no están registradas. Gracias. Que no están registradas. Dice en Juan 11:41. No, perdón, me equivoqué de cita. No, me equivoqué de cita, escribí la cita equivocada. Pero dice que en un versículo de Juan, dice que aún muchos de los milagros que Jesús hizo no fueron registrados, pero los que sí fueron registrados fueron para que nosotros creyéramos en Jesús y que viéramos el poder de Dios a través de esos milagros y creyéramos lo que Él estaba predicando y lo que Él vino a enseñar. Y claro, todos estos milagros que Jesús hizo en aquel tiempo, todos eran para beneficio de la iglesia, bueno, para el beneficio del pueblo, para que la gente viera y se diera cuenta que Jesús estaba aquí no para condenarnos, sino para salvarnos, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y todo esto Jesús lo dejó también como un ejemplo para nosotros, para que nosotros veamos que pues debemos de ser de bendición para otros y no querernos como adueñar o ser egoístas de estos dones y de estos regalos que, bueno, dones, regalos, lo mismo, de estos regalos que Dios nos dio, de estas habilidades que están fuera de lo natural, que Él nos ha dado para que nosotros los usemos y que no seamos simplemente porque, no, es que yo puedo profetizar, pero no voy a profetizar a mí mismo porque me conviene más. No, sino, sí, qué bendición que puedas hacer eso, pero es mejor bendecir a otros, porque dice la palabra que si tú bendices, Dios te bendice. Amén. Entonces conviene más, en lugar de bendecirme yo solo, mejor que me bendiga Dios, ¿verdad? Por simple lógica. Y Jesús, cuando hizo todos estos milagros, Él tenía esa intención. Obviamente hubo mucha gente que iba a donde Él estaba solo porque querían ver esas señales, ¿verdad? Ver esos milagros y admirarse como si fuera un show, perdón. Y Jesús, en su gran sabiduría, Él siempre se daba cuenta, ¿no? Cuando había gente que estaba ahí genuinamente porque quería escuchar la palabra, porque quería aprender, porque querían recibir una bendición de Dios, y también sabía cuando las personas estaban ahí solo para criticar
burlarse o nomás sacar provecho de alguna bendición. Creo que aquí está la cita que les decía, Juan 20, 30. Creo que es esta. La puse en el lugar equivocado. Sí, Jesús les dijo, no, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, ese era el otro punto, Y claro, como les decía, esto no lo debemos de usar para beneficio propio, y tampoco me llamó la atención un versículo que leí porque leí un montón y encontré que también me llamó la atención sobre no vender el Espíritu Santo, ¿verdad? No vender los dones tampoco, porque a mí me ha tocado ver en iglesias donde pues quieres recibir un milagro, pues te va a costar una pequeña donación de X tanto o X cantidad. Y pues vamos a ver lo que dice en Hechos 8, 18, 22. Amén. Cuando Simeón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque ¿por qué pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero? No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. En otra versión dice, en la parte del versículo en el versículo 21, en otra versión, en lugar de decir no es recto delante de Dios, dice íntegro. Me acordé mucho de la predicación del hermano Bernie, y decía íntegro, o sea que Dios no le da su Espíritu Santo a cualquier persona, y mucho menos si está tratando de comprarlo, ¿verdad? Pero sí veo que Dios está interesado en un corazón íntegro, en un corazón que esté, como aquí también dice, recto delante de Él. O sea que no es nada más, no es así, o sea, no es tan simple, pues. Tenemos que cambiar de nosotros, de nuestra vida, obviamente poner las manos de Dios y que Él, dejar que Él obre en nosotros, porque muchas veces tratamos nosotros de cambiar por nuestras fuerzas o por decir, no, es que a mí me enseñaron que yo puedo solo, que no me tengo que depender de nadie, o muchas veces pensamos que simplemente con el tiempo se me van a quitar las mañas malas o cosas así, ¿verdad? Y realmente no es así de fácil. Es que
dejar que Dios obre en nosotros, dejar que Él se encargue de cambiar esas cosas en nosotros. Y nosotros ahora sí que, como dice, que Él tome el volante, ¿no? de nuestras vidas, y no querer ir manejando nosotros de parte del asiento de atrás, irle diciendo cómo hacer a Dios, qué hacer. Al contrario, tenemos que dejarlo que Él maneje, que Él se encargue, que Él nos lleve, y pues la verdad siempre van a estar las cosas bien, porque Dios tiene el deseo de bendecirnos, de vernos bien, de vernos felices, de vernos gozosos. ¿Y en qué forma nos va a afectar para mal? Al contrario, la voluntad de Dios siempre es con un fin de bendecirnos. Y entonces me llamó mucho la atención eso de que es muy delicado vender un don del Espíritu Santo, que es muy delicado manejar dinero de por medio en ese caso, en un fin así, ¿verdad? Y también estuve leyendo de cómo también aún el enemigo hace a veces prodigios y señales, y tenemos nosotros la tarea de aprender y de estar siempre en conexión con Dios para poder distinguir las diferencias, porque el enemigo es astuto y él viene de la presencia de Dios, cayó, y obviamente se sabe muchos trucos, ¿verdad?, para hacernos a nosotros querer caer. Pero la ventaja de nosotros es que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con nosotros, pues si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y Él siempre se va a encargar de revelarnos y mostrarnos qué son esas cosas que están sucediendo, porque a veces allá en el mundo suceden cosas que nos maravillan, ¿verdad? Porque tal vez no estamos acostumbrados a verlas. En aquel tiempo sucedían estas cosas, se me figura como más seguido, ¿verdad? Como que era algo más común que sucedieran estos milagros tan maravillosos. Simplemente siempre me acuerdo del Antiguo Testamento de la nube que iba con el pueblo de Dios, y de la columna de fuego que también nos acompañaba en la noche. Yo decía, ¿cómo ha de ser eso? ¿Cómo se ha de ver? ¿Cómo se ha de vivir? ¿Cómo se ha de sentir estar ahí? Y digo, bueno, si eso sucede, bueno, en aquellos tiempos sucedía como algo que ya lo llegaron a ver como algo tan común, ¿verdad? Porque pues para ellos, ¿cuánto tiempo estuvieron? 40 años, ¿verdad? 40 años de ver una nube que siempre los sigue, y 40 años de ver una pared de fuego que siempre con ustedes, pues se vuelve como algo, oh, sí, es la pared, oh, sí, no pasa nada. Y ahora en estos días, pues ver algo así sería impactante, ¿no? Porque eso ya no se ve. Sería así como algo, wow, eso es increíble. Y obviamente pues el enemigo trata de hacernos ver hacer ver cosas como si fueran la gran cosa, y nos trata de confundir. Si me acompañan en el libro de 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 9 al 12. Según yo es más rápido con el teléfono, pero siento que me tardo más. Ok, dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces aquí claramente la solución es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el perfecto amor hecho fuera el temor, y todo eso saldría y nos diéramos cuenta cuando son trampas del enemigo, porque uno se da cuenta cuando las cosas van bien. Si las cosas están bien conforme a Dios, uno se siente en paz, uno se siente tranquilo, sereno, no está pasando nada, se siente con la seguridad. Pero luego cuando es el enemigo, empieza a crear muchas inquietudes en uno, empieza a crear mucha inseguridad o crea confusión, y nada de eso proviene de Dios. Dios no trae confusión, al contrario, Él trae claridad. Y tengo otro ejemplo sobre eso también en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Ves que os lo que he dicho de antemano. No, sí, ya lo perdón. Pero esa parte, como dice ahí, para así engañar, de ser posible, a uno de los escogidos. Ese es su intento, ese es su propósito, ¿verdad? Dice que vino a matar, robar y destruir, y es el padre de la mentira. Entonces, obviamente, él va a intentar a toda costa tratar de confundirnos, pero gloria a Dios que Él ya lo venció y que tenemos a su Espíritu Santo que nos da discernimiento de espíritus, decía, ¿verdad? Uno de los dones del Espíritu Santo, sí. Y dice que, entonces, para nosotros poder distinguir o ver las señales de una persona que está siendo usada genuinamente por Dios, pues hay unas cosas que me llamaron la atención que quisiera compartirles con ustedes, que está en el libro de Marcos 16, del 17 al 20. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, y tomarán serpientes en la mano, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces aquí vemos algunas de las señales, ¿verdad? Dice, de los que han creído. Entonces vimos que hay lenguas, nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Dice aquí que también tomarán serpientes en la mano, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces, es poder, autoridad, milagros, lenguas e interpretación de las lenguas, ¿verdad? Y todo esto nos sirve como señales de un poder genuino de Dios, de una persona que realmente está siendo usada por Dios. Aunque como por ejemplo cuando yo estaba leyendo ese versículo, me recordé de la historia
parece que ya se me olvidó el nombre, Pablo, que es el que queda náufrago y llega a la isla, o no sé si era isla, pero llega a la costa y se le prende una serpiente de la mano y él como si nada va, la pone en la llama de fuego y todos se quedan asombrados, ¿no? Como, ¿y este quién es? ¿Por qué no le pasa nada cuando le muerde la serpiente? Y me quedé pues asombrado de eso. Dije, obviamente yo no hubiera buscado ninguna serpiente, ¿verdad? Pero saber que tenemos ese tipo de protección por parte de Dios, saber que tenemos ese gran privilegio, porque es un privilegio que Dios nos guarda de esa manera, realmente que me llena el corazón de mucho gozo, porque puedo decir, ok, puedo salir y sé que allá en el mundo donde yo ande voy a estar seguro. A donde quiera que yo vaya, como dice la palabra, el ángel está conmigo. Y podamos tener esa seguridad de que Dios siempre va a guardar de nosotros, no importa qué es lo que suceda. Incluso también dice ahí de que beberán cosas mortíferas y nada les pasará. O sea, yo sé que allá en el mundo se habla mucho de que no, que está esta enfermedad, está esta otra enfermedad, y ahora está esta. Me llegó un video por parte de mi mamá, que después se los paso, pero es sobre una lechuga que venden en el Costco. Y la señora que lo estaba mostrando era cristiana, por cierto, y estaba bien enojada, bien indignada de que, ¿cómo nos venden estas cosas? Y agarra la lechuga y corta una y la mete en agua caliente, agua hirviendo. Y cuando la saca, la lechuga, como si no hubiera absorbido absolutamente nada de agua, como si trajera repelente, se resbaló. Y dice, ¿usted cree que esto es lo que nos venden para que comamos? Y dicen que comamos sano. Y miren lo que va a pasar. Y agarra la lechuga y le empieza a arrancar un plástico a la lechuga. Pero así que está súper finito, súper delgadito y está bien pegadito a la hoja. Y se le empieza a arrancar y empieza así los trozos grandes de ese plástico. Y dice, ¿usted cree? Esto es lo que nos dan de comer, supuestamente esto es saludable, esto es bueno para usted y para mí, dice. Y trae plástico. Dice, esto es lo que está de moda ahora, que son ella dijo, enfermedades compradas, porque uno compra esas comidas y no sabe, y pues el organismo obviamente lo va a tratar de deshacer, pero si no es algo que es comestible, pues puede hacer daño a la persona. Y es algo tan simple, ¿verdad? Pero saber que Dios está con nosotros y que nos puede guardar aún de algo así, porque sabrá Dios que tantas cosas hay que comamos que traen algo parecido. Y podamos, por eso es buena costumbre siempre orar por los alimentos, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, la verdad. Incluso compañías también se dedican a ofrendar a las iglesias satánicas y cosas así, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe y es mejor orar y cancelar una costumbre que yo sí estaba agarrando de cuando ora por la comunidad, es que también cancela ofrecimiento a ídolos. Y pues sí, amén, porque como dice el dicho, corazón que no ve, corazón que no siente, pero no, en este caso, no, a esto lo voy a cancelar. Y bueno, también otra porción que encontré sobre los milagros es que Dios también usa los milagros para aprobar a una persona que ministra, o el ministerio. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en su ministerio, dice en el libro de Juan 3:2,
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, aquí vemos también que el respaldo de Dios va a estar con nosotros y va a ser como esa garantía, ¿verdad?, de que venimos por parte de Dios. El respaldo de Dios es lo que nos va a dar esa seguridad de cuando vayamos a algún lugar y querramos usar estos dones, querramos echar mano de ellos y ser de bendición para alguien, ya sea para algún enfermo o en realidad cualquier persona que esté en necesidad, ¿verdad? Y nosotros lo hagamos con una fe y con seguridad de que Dios está con nosotros, y se va a ver un respaldo, y ese respaldo va a dar esa confirmación de que Dios está con nosotros. También tengo otro ejemplo de eso en el libro de Hebreos 2, versículo 22. No, yo creo que lo anoté mal. No, yo lo había anotado mal. Bueno, también, pasando al otro punto, es que a veces estoy anotando y estoy todo nervioso y no sé ni qué estoy haciendo. Pero también a través de los milagros dice que Dios confirma el ministerio de los apóstoles, el ministerio apostólico, en 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces vemos aquí también que para el ministerio apostólico Dios da señales y da prodigios y milagros. Y todo esto es para respaldar o para demostrar que Dios está con esa persona o con ese ministerio. Y a mí me da mucho gusto y gozo saber que aquí, por ejemplo, han pasado muchas cosas que demuestra pues que Dios está aquí, que Dios está en este ministerio, y hemos podido ver diferentes tanto sanidades como hemos escuchado milagros aquí también que han sucedido. Quizás no suceden así aquí en el momento, pero en una oración que se ha hecho, el pastor nos ha dado testimonio de que alguien en coma despierta, algún enfermo se sana, cosas imposibles que no se podían
operar o arreglar con algún tipo de cirugía. Sucedía que se podía, que ahora se puede. Y pues gloria a Dios, ¿verdad? Por todo eso, porque estamos en un lugar que es de bendición, no solo para los que estamos aquí, sino para la gente que está allá afuera, que también lo necesita. Y es un privilegio poderlo disfrutar de esta manera, ¿verdad? Y claro, pues todo esto pues no podría suceder si no es porque nosotros ponemos la fe en Dios. Obviamente esa es la base de mucho de esto, ¿verdad? Sin fe sería imposible lograr hasta lo más pequeño, pero con fe, con un poco de fe podremos lograr grandes cosas, ¿verdad? Cuando yo empecé a leer todo esto, me llamó la atención porque encontré en uno de los pasajes donde Jesús regresa a Nazaret, y ahí él se presenta, y leyendo todo el capítulo ese, habla de que no pudo hacer muchos milagros. ¿Y por qué? Por falta de fe, por incredulidad. Ahí dice ahí, por causa de la incredulidad hizo pocos milagros. Y eso es increíble porque, pues, sabiendo quién era él y las cosas que él hacía, y todavía haber incredulidad en aquel pueblo, pues que no seamos como ellos, ¿verdad? Al contrario, tenemos que nosotros tener siempre esa fe y esa seguridad de que Dios va a obrar, de que Dios va a actuar, de que Dios va a hacer algún cambio. Como les decía, son 9 los dones, no siempre tiene que ser milagroso todo, puede ser una sanidad. Debbie es maestra en el salón que estamos encargados, y me gusta cómo ella ha estado enseñándole los dones a los niños, y ha agarrado una, pues, se le podría decir técnica, ¿verdad? Para que ellos se los aprendan y que sea, pues, algo que se les quede más grabado en sus mentes, porque no solo es una palabra, sino también hacen una acción física. Y se me grabaron algunas, no todas de Victoria. Se me grabaron algunas, y para los milagros ellos hacen esto, milagros, y truenan los dedos, ¿no? Truenan el dedo, porque es algo instantáneo, es algo que sucede en el momento. Pero para la sanidad, ellos hacen sanidad, y es de que va a tomar tiempo, de bajo a más, ¿verdad? Progresivo hacia arriba, hacia la sanidad, y cositas así. Y me impactó mucho todo eso, y dije yo, wow. Entonces, cuando me topé con ese versículo, sentí que por ahí el Señor quería que yo me fuera, y se me olvidó anotar el versículo donde estaba eso, y al rato ya no lo encontré. Está en Marcos, es lo único que sí me acuerdo. Pero pues eso es lo que el Señor me tenía para esta noche. Espero haya sido de bendición para ustedes. Fue de gran bendición para mí estar ahí pegado a la computadora como 4 o 6 horas. Pero gloria a Dios.